¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola vida pudo reescribir la historia y moldear la fe de miles de millones? Prepara tu mente para un viaje a través del tiempo, a la historia más contada y transformadora de la humanidad. Desde la más remota antigüedad, la humanidad ha buscado respuestas a las grandes preguntas de la vida, el propósito y el destino. En medio de esa búsqueda milenaria, emerge una figura que, lejos de ser un mero personaje histórico, se ha convertido en el eje de la civilización occidental y en la inspiración de innumerables vidas: Jesús de Nazaret. Esta no es solo una biografía, es el relato de un hombre cuya existencia marcó un antes y un después, un viaje que, contra todo pronóstico, se tejió entre lo terrenal y lo divino, entre la humildad más profunda y la promesa de lo eterno. En los próximos minutos, desentrañaremos la vida, las enseñanzas, los desafíos y el legado imperecedero de Jesús, desde los susurros celestiales que anunciaron su llegada hasta su trascendental partida. Una historia que sigue resonando con una fuerza inquebrantable en el corazón de la humanidad. Nuestra historia comienza no con grandes estruendos o con la fanfarria de los imperios, sino con la quietud de un pequeño pueblo llamado Nazaret, en la región de Galilea. Allí, una joven virgen llamada María llevaba una vida sencilla, comprometida con José, un carpintero. Era una vida común, como la de tantas otras muchachas de su tiempo, pero estaba a punto de ser irrevocablemente alterada por una visita inesperada. La tradición nos cuenta que, en un momento trascendental, el ángel Gabriel se apareció a María. Imaginen la escena: la luz, la figura celestial, el mensaje que desafía toda lógica humana. Gabriel le anunció a María que sería madre, que concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo y que este niño sería llamado Jesús. «Será grande», le dijo el ángel, «y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Para María, esta noticia fue sin duda abrumadora. ¿Cómo podía ser esto si ella no conocía varón? Pero el ángel la tranquilizó, explicándole el milagro que estaba a punto de ocurrir. La respuesta de María: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra», encapsula una fe y una humildad extraordinarias. Allí, una joven virgen llamada María llevaba una vida sencilla, comprometida con José, un carpintero. Es el inicio de una historia que va más allá de cualquier relato conocido, un evento que sella el pacto divino con la humanidad de una manera nueva y profunda. Pero la historia de la concepción no se detiene ahí. José, el prometido de María, enfrentó su propio desafío. Al enterarse de su embarazo antes de casarse, se encontró en una encrucijada cultural y moral. Según la ley de Moisés, María podría haber sido deshonrada. José, siendo un hombre justo y compasivo, y no queriendo exponerla a la ignominia pública, decidió romper el compromiso en secreto. Fue entonces cuando un ángel se le apareció en sueños, revelándole la verdad: que el niño que María llevaba era del Espíritu Santo, y que él debía tomarla como esposa y proteger a ese niño, quien salvaría a su pueblo de sus pecados. Esta señal divina disipó sus dudas y le otorgó una misión crucial: ser el padre terrenal y protector del Mesías. La obediencia de José fue tan fundamental como la fe de María, sellando la aceptación humana del plan divino. Este anuncio, tanto a María como a José, no solo marcó el comienzo de la vida de Jesús, sino que también estableció un precedente de obediencia, fe y el milagro de una unión de lo humano con lo celestial. El tiempo avanzó, y con él, la profecía de su nacimiento en Belén, la ciudad de David, comenzó a cumplirse. Un edicto del emperador romano César Augusto ordenó un censo en todo el imperio, lo que obligó a José y a una María, ya muy embarazada, a viajar desde Nazaret hasta Belén, la ciudad natal de José, para inscribirse.
Era un viaje largo y agotador, de unos 150 kilómetros, que realizarían a pie o con ayuda de un burro. Al llegar a Belén, la pequeña ciudad estaba abarrotada de gente que había acudido para el mismo propósito. No encontraron lugar en ninguna posada. Todos los cuartos estaban ocupados. La única opción disponible, un humilde establo, se convirtió en el escenario del evento más trascendental de la historia humana. Allí, entre animales y el olor a heno, María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El nacimiento del Rey de Reyes no ocurrió en un palacio, sino en la más absoluta humildad, un símbolo poderoso de su mensaje de amor y servicio. Pero este nacimiento no pasó desapercibido en el ámbito celestial. Esa misma noche, ángeles aparecieron a pastores que cuidaban sus rebaños en los campos cercanos, anunciándoles la buena noticia de gran alegría que será para todo el pueblo, que hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores, asombrados, fueron deprisa a Belén y encontraron al niño tal como se les había dicho. Fueron los primeros en adorar al recién nacido Mesías, difundiendo la noticia con alegría a todos los que encontraban. Pero la llegada de Jesús también fue anunciada a hombres sabios de Oriente, conocidos como los Reyes Magos o Magos. Guiados por una estrella misteriosa, que se cree pudo ser una conjunción planetaria o un fenómeno astrológico significativo, estos eruditos astrónomos emprendieron un largo viaje. Su conocimiento de las profecías y su seguimiento de la estrella los llevaron finalmente a Jerusalén, donde preguntaron por el rey de los judíos que ha nacido. Esta pregunta perturbó al rey Herodes, un gobernante paranoico que vio en el nacimiento de un nuevo rey una amenaza a su poder. Los Reyes Magos, al recibir indicaciones de que el Mesías nacería en Belén, continuaron su camino, y la estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al entrar en la casa, porque ya no era un pesebre, sino un hogar donde José, María y Jesús se alojaban, los magos se postraron y lo adoraron, ofreciéndole regalos de un simbolismo profundo. Oro, como ofrenda a un rey, incienso, a un sacerdote o a la divinidad, y mirra, un ungüento para embalsamar, prefigurando su futura muerte y sepultura. Su reconocimiento como Rey de Reyes por parte de estos extranjeros sabios subraya el alcance universal del mensaje de Jesús desde el mismo inicio de su vida. Este nacimiento en Belén, con sus testigos humildes y sus visitantes distinguidos, no solo cumplió antiguas profecías, sino que también sentó las bases para una historia que desafiaría las expectativas del mundo. Después de la visita de los magos y una advertencia divina en sueños a José sobre las intenciones asesinas de Herodes, la Sagrada Familia huyó a Egipto para proteger al niño Jesús. Allí permanecieron hasta la muerte de Herodes, cumpliendo así otra profecía que decía: «De Egipto llamé a mi hijo». A su regreso se establecieron en Nazaret, el pueblo de origen de María y José, en Galilea, una región a menudo vista con cierto desprecio por los habitantes de Jerusalén. Fue en este entorno humilde, en el seno de una familia trabajadora, donde Jesús pasó sus años de infancia y adolescencia. La Biblia nos ofrece pocos detalles sobre esta etapa, pero lo poco que se dice es profundamente significativo. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esto sugiere un desarrollo integral, tanto físico como intelectual y espiritual. Jesús habría aprendido el oficio de carpintero de su padre José, una labor que le habría conectado con el trabajo manual y la vida cotidiana de la gente común. Habría crecido inmerso en la cultura judía, aprendiendo las escrituras en la sinagoga local, observando las festividades y tradiciones y participando en la vida comunitaria. Es fácil imaginarlo escuchando las historias de los patriarcas y profetas, absorbiendo las leyes y los salmos que formarían la base de su futura enseñanza. La única ventana detallada que tenemos a su infancia es el episodio de su visita al templo de Jerusalén a los 12 años. Cada año, José y María viajaban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua,
una peregrinación importante para los judíos devotos. En una de estas ocasiones, después de la celebración, cuando la caravana de regreso había partido, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Llenos de angustia, regresaron a Jerusalén y lo buscaron durante 3 días. Finalmente, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Lo asombroso no era solo que un niño de 12 años estuviera en ese entorno, sino que todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le preguntaron por qué les había hecho eso, Jesús respondió con una pregunta que revelaba una conciencia de su identidad y misión ya presente a esa temprana edad. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Esta frase, aunque enigmática para sus padres en ese momento, muestra una temprana conexión con su propósito divino. Tras este episodio, Jesús regresó a Nazaret con ellos, y estaba sujeto a ellos, un testimonio de su obediencia y humildad. Continuó creciendo en sabiduría y estatura, y en el favor de Dios y de los hombres. Estos años de Nazaret, aunque silenciosos en los registros, fueron cruciales para el desarrollo del hombre que cambiaría el curso de la historia, un período de preparación y maduración antes de la gran tarea que le aguardaba. Después de casi 30 años de vida en Nazaret, la vida de Jesús tomó un giro radical. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, un acto que no solo lo identificó con la humanidad pecadora, sino que también fue el momento de su unción pública por el Espíritu Santo y la confirmación de Dios Padre. Tras 40 días de ayuno y tentación en el desierto, Jesús comenzó su ministerio público, el periodo más intenso y transformador de su vida. Su aparición en la escena pública no fue anunciada por ejércitos o por proclamaciones reales, sino por un mensaje simple y profundo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús no eligió las grandes ciudades o los centros de poder para iniciar su obra, sino que se enfocó en Galilea y Judea, regiones rurales y a menudo despreciadas. Viajó de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, sin un hogar fijo, a menudo durmiendo al aire libre, llevando su mensaje de amor, perdón y la inminente llegada del reino de Dios. Su enseñanza era revolucionaria. Habló de un Dios cercano, un Padre amoroso, no un gobernante distante. Predicó sobre la importancia de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Sus sermones, como el famoso Sermón del Monte, ofrecieron una nueva ética basada en la humildad, la misericordia, la justicia y la búsqueda de la paz. Desafió las tradiciones religiosas que se habían vuelto más importantes que el espíritu de la ley, abogando por la compasión sobre el ritual vacío. Pero el ministerio de Jesús no se limitó a las palabras. Sus enseñanzas estaban respaldadas por hechos asombrosos que demostraban su poder divino y su autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad y los espíritus malignos. Realizó milagros que no solo sorprendían, sino que también revelaban su identidad. Curó a los enfermos de todo tipo de dolencias, ciegos que recuperaron la vista, paralíticos que volvieron a caminar, leprosos que fueron limpiados. A veces, simplemente con una palabra o un toque, restauraba la salud donde la esperanza se había perdido. En una ocasión, ante una multitud hambrienta en un lugar desolado, tomó 5 panes y 2 peces, y los multiplicó milagrosamente para alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, recogiendo incluso 12 cestas de sobras. Sus milagros no eran meros trucos, eran signos del reino de Dios irrumpiendo en la realidad humana. Caminó sobre las aguas turbulentas del mar de Galilea, calmó una tempestad con una simple orden y resucitó a personas de entre los muertos, como la hija de Jairo y su amigo Lázaro. Cada milagro era una demostración palpable de su compasión y su autoridad divina, confirmando sus palabras con acciones innegables. Alrededor de Jesús se formó un grupo de seguidores, de los cuales eligió a 12 discípulos para ser sus compañeros más cercanos, pescadores,
recaudadores de impuestos, celotes, hombres comunes de diversos orígenes. Los instruyó intensamente, los envió a predicar y a sanar, preparándolos para continuar su obra después de su partida. Estos 12, aunque imperfectos y a menudo incomprendidos, se convirtieron en los primeros propagadores de sus enseñanzas, las semillas de un movimiento que se expandiría por todo el mundo. El ministerio de Jesús fue una explosión de luz en un mundo de sombras, un tiempo de esperanza, sanidad y una revelación profunda sobre la naturaleza de Dios y el destino de la humanidad. El ministerio de Jesús, lleno de milagros y enseñanzas transformadoras, inevitablemente generó controversia. Su popularidad entre las multitudes y su desafío directo a las tradiciones y la hipocresía de algunas autoridades religiosas y políticas de la época crearon un clima de tensión creciente. Los fariseos, los saduceos y los escribas, guardianes de la ley mosaica y las tradiciones, veían en Jesús una amenaza a su autoridad y su interpretación del judaísmo. Lo acusaron de blasfemia por perdonar pecados y por proclamarse hijo de Dios y de quebrantar la ley al curar en sábado. La semana de la Pascua, la última de su vida terrenal, fue el punto culminante de esta confrontación. Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, aclamado por la multitud como el Mesías, el Rey esperado que venía en nombre del Señor. Pero esta aclamación fue efímera y peligrosa. Sus acciones en el templo, donde volcó las mesas de los cambistas y los vendedores, desafiando la comercialización de la fe, sellaron su destino. Uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, lo traicionó por 30 piezas de plata. Capturado en el jardín de Getsemaní, después de una noche de agonía y oración, Jesús fue sometido a una serie de juicios irregulares y manipulados. Primero ante el Sanedrín, el tribunal religioso judío, donde fue condenado por blasfemia. Luego, fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, pues solo los romanos tenían la autoridad para ejecutar a alguien. Pilato, aunque no encontró en Jesús ninguna culpa digna de muerte, cedió a la presión de la multitud, manipulada por los líderes religiosos, que exigía su crucifixión. En un acto simbólico de lavarse las manos, Pilato declaró su inocencia de la sangre de Jesús y lo entregó para ser crucificado. La crucifixión era la forma más brutal y humillante de ejecución romana, reservada para los criminales más viles y los rebeldes. Jesús fue flagelado brutalmente, obligado a llevar su propia cruz, o al menos la viga transversal, por las calles de Jerusalén hasta el lugar de la ejecución, el Gólgota, o lugar de la calavera. Allí, entre dos ladrones, fue clavado en la cruz. Las horas que pasó en la cruz fueron de un sufrimiento inimaginable, físico, emocional y espiritual. El sol se oscureció, y en medio de su agonía Jesús pronunció sus últimas palabras, incluyendo «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», y «consumado es», antes de entregar su espíritu. Un soldado romano confirmó su muerte al traspasar su costado con una lanza, de donde brotó sangre y agua. Su cuerpo fue bajado de la cruz, y gracias a la intercesión de José de Arimatea y Nicodemo, 2 miembros del Sanedrín que creían en él, fue envuelto en lienzos y colocado en un sepulcro nuevo, cavado en una roca, cerca del lugar de la crucifixión. Una gran piedra fue rodada para sellar la entrada, y guardias romanos fueron puestos para custodiarla, con la intención de evitar que sus discípulos robaran el cuerpo y proclamaran una resurrección. Parecía el final definitivo de la historia de Jesús, el fracaso de sus promesas y la derrota de sus seguidores. Pero la muerte en la cruz no fue el punto final, sino el preámbulo de lo que estaba por venir. El sepulcro estaba sellado y custodiado. La tristeza y la desesperación se habían apoderado de los discípulos de Jesús, que se escondían por miedo a las autoridades. Las mujeres que le habían seguido fielmente se preparaban para ir al sepulcro al amanecer del primer día de la semana, el domingo,
para ungir su cuerpo con especias aromáticas, una costumbre judía. Nadie imaginaba que estaban a punto de ser testigos del evento más milagroso y trascendental de la historia. Cuando María Magdalena y las otras mujeres llegaron al sepulcro, encontraron algo asombroso. La enorme piedra que sellaba la entrada había sido rodada a un lado, y el sepulcro estaba vacío. El pánico y la confusión las invadieron. ¿Habrían robado el cuerpo? Dentro del sepulcro se encontraron con ángeles que les dieron un mensaje que cambiaría para siempre el curso de la historia. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde estaba. El impacto de estas palabras debió ser inmenso. Una mezcla de miedo, incredulidad y una esperanza incipiente se apoderó de ellas. Corrieron a contárselo a los discípulos, quienes al principio dudaron. Pedro y Juan fueron al sepulcro y también lo encontraron vacío, con los lienzos y el sudario doblados ordenadamente. A lo largo de los 40 días siguientes, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones y lugares. Se mostró a María Magdalena en el jardín, a 2 discípulos en el camino a Emaús, a Pedro, a los 12 juntos en una habitación cerrada, e incluso a más de 500 personas a la vez. Estas apariciones no fueron visiones etéreas, sino encuentros tangibles. Jesús comió con ellos, les permitió tocarlo, les enseñó de nuevo las Escrituras, abriendo sus mentes para comprender que todo lo que había sucedido estaba predicho por los profetas. Les mostró las marcas de los clavos en sus manos y el costado herido, disipando cualquier duda sobre su identidad. La resurrección de Jesús no fue simplemente un retorno a la vida como Lázaro, sino una transformación a una existencia glorificada, victoriosa sobre la muerte y el pecado. Este evento es el fundamento de la fe cristiana. Sin la resurrección, la predicación de los apóstoles habría sido en vano, y la fe de millones de personas no tendría sentido. La resurrección de Jesús es la confirmación divina de que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Demuestra su victoria definitiva sobre el poder de la muerte y el pecado, ofreciendo a la humanidad la esperanza de una vida nueva y eterna. Cambió la desesperación de sus seguidores en un celo inquebrantable, transformando a un grupo de hombres asustados en valientes testigos, que llevaron el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra, dispuestos a dar sus vidas por la verdad de lo que habían visto y experimentado. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días con sus discípulos, enseñándoles, animándoles y preparándolos para la misión que les esperaba. Durante este tiempo, les dio instrucciones específicas sobre el reino de Dios y les prometió el poder del Espíritu Santo, que los capacitaría para ser sus testigos. Estos días fueron cruciales para consolidar su fe y para que entendieran la magnitud de lo que había ocurrido y lo que estaba por venir. Los discípulos, que habían pasado de la incredulidad a la certeza de la resurrección, ahora se enfrentaban a la idea de la partida final de su Maestro. El día de su ascensión, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, cerca de Betania. Allí les dio su última instrucción y la gran comisión: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Con estas palabras, les confió la tarea de continuar su obra, de difundir su mensaje de salvación a cada rincón del planeta. Mientras aún estaba hablando con ellos y bendiciéndolos, algo extraordinario ocurrió. Ante sus ojos, Jesús fue elevado, y una nube lo cubrió, ocultándolo de su vista. Los discípulos se quedaron mirando fijamente al cielo, asombrados, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Fue un momento de asombro, y quizás de una nueva tristeza por la partida visible de su Señor. Fue entonces cuando 2 hombres vestidos de blanco, que eran ángeles, se les aparecieron y les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mensaje no solo les explicó lo que acababan de presenciar, sino que también les dio una promesa futura. Jesús regresaría de la misma manera que se había ido. La ascensión de Jesús al cielo es un evento de profunda importancia teológica. Marca el final de su misión terrenal y su regreso a la presencia gloriosa de Dios Padre, de donde había venido. No fue una desaparición, sino un ascenso a su lugar de autoridad y honor en los cielos. La ascensión significa que Jesús no solo resucitó, sino que también fue exaltado como Señor y Cristo, sentándose a la diestra de Dios. Desde allí, intercede por su pueblo y ejerce su soberanía sobre el universo. Para los discípulos, la ascensión fue un acto de separación física, pero también un recordatorio de la omnipresencia espiritual de Jesús. Les prometió el envío del Espíritu Santo, que les daría poder y los guiaría, asegurando que su presencia continuaría con ellos, aunque de una manera diferente. La ascensión, por tanto, no es solo un punto final, sino el inicio de una nueva fase en el plan divino, la era de la Iglesia y la expectativa de su glorioso regreso. La vida de Jesús de Nazaret, que comenzó con un anuncio angelical a una joven virgen y culminó con su ascensión a los cielos, es mucho más que una serie de eventos históricos. Es la piedra angular de la fe cristiana y la fuente de un legado que ha transformado culturas, inspirando arte, música, literatura y una ética de compasión y servicio que resuena hasta el día de hoy. Su vida, su muerte en la cruz y su resurrección constituyen el fundamento de la creencia en la redención y la vida eterna. Jesús ofreció un mensaje radicalmente nuevo: el amor incondicional de Dios por la humanidad manifestado a través de su propio sacrificio. Enseñó que el camino a Dios no se encuentra en el cumplimiento rígido de las leyes, sino en la fe, el arrepentimiento y una transformación interior que lleva al amor hacia Dios y hacia el prójimo. Su ejemplo de humildad, servicio a los marginados, perdón a los enemigos y compasión por los sufrientes estableció un estándar moral y ético que ha desafiado y elevado a la humanidad por 2 milenios. La muerte de Jesús en la cruz, aunque aparentemente una derrota humillante, es interpretada por los creyentes como el acto supremo de amor y sacrificio, la expiación por los pecados de la humanidad. Su resurrección, por otro lado, es la promesa de victoria sobre la muerte y el pecado, la garantía de vida eterna para todos los que creen en Él. Estos eventos centrales no son solo mitos, sino la base de una esperanza que ha sostenido a innumerables personas a lo largo de la historia en tiempos de prueba y tribulación. La historia de Jesús es un testimonio vivo de fe, sacrificio y triunfo. A través de los siglos ha inspirado a santos, mártires, reformadores y millones de creyentes a vivir vidas de propósito, dedicadas a la justicia, la misericordia y la difusión de su mensaje. Su figura trasciende las barreras religiosas, éticas y culturales, impactando incluso a aquellos que no lo reconocen como divino. Filósofos, historiadores y líderes de diversas corrientes han reconocido su profunda influencia en el desarrollo de la civilización y en la configuración de los valores humanos. Hoy, la historia de Jesús de Nazaret sigue inspirando y guiando a la humanidad. Su mensaje de amor, perdón y esperanza es tan relevante ahora como lo fue hace 2000 años. Nos invita a una vida de mayor significado, a buscar la trascendencia y a creer en el poder transformador de la fe. Es una historia que no ha terminado, sino que continúa escribiéndose en el corazón de cada persona que decide escuchar su llamado. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invitamos a explorar más sobre las profundas enseñanzas de Jesús en nuestro próximo video.